Tu canal Entrenando tu Voz. Bienvenido, el desafío es Edna Moda. ¿Han visto Los Increíbles? Les encantó, les gustó. Y este personaje tan particular tiene una voz que ya empezaremos a explorar. ¿Cómo suena Edna Moda? ¿De dónde viene Edna Moda? ¿Qué es lo que hay que hacer para tener la voz de Edna Moda? ¡Ya! El de Robert es un traje tan bonito que tenía que continuar. El de Robert es un traje tan bonito. El de Robert es un traje tan bonito. Super voz y super personaje tenemos para el día, la tarde y la noche de hoy para analizar y también para hacer la voz. Tú quieres emular. ¿Qué es emular? ¿Quieres copiar? ¿Quieres imitar? ¿De dónde viene? Edith Head era una diseñadora de moda y se piensa que esa podría ser una de las fuentes de inspiración para el personaje Edna Moda. Anna Wintour era otra diseñadora de moda y también fotógrafa. Podría llegar a ser por allí la inspiración. Más, una actriz, prácticamente una réplica de Edna Moda, y se trataba de Linda Hunt. Otra reminiscencia que a mí me hace acordar muchísimo, sobre todo en la actitud por el mundo de la moda, es Miranda Priestly, que interpretaba, por supuesto, dentro de la película tan famosa y tan afamada El Diablo Viste a la Moda, Meryl Streep. Aunque no tiene nada que ver este personaje, sí tiene mucho que ver porque estamos hablando del mundo de la moda, la forma de pensar y de actuar. Hay algunas cuestiones de soberbia, de llevar una voz más bien nasal. Y ya con esto estamos entrando directamente en personaje para que te quedes por allí pegado hasta lo último del video porque te voy a enseñar todo. El de Robert es un traje tan bonito que tenía que continuar. El de Robert es un traje tan bonito que tenía que continuar. ¿Cómo hacemos la voz? Vamos a llevar a esta parte de la máscara porque está bastante nasalizada. Evitemos mucho... no. Tiene una ligereza, un pequeño toque, como si dijéramos, vamos a darle un poquitito de sal por allí. Pero no exageres ahí abajo con una colocación demasiado raspada, porque no te va a convenir y no funciona en este personaje. Suena bastante limpio, hay momentos donde se nasaliza y sobre todo la atmósfera es de superficialidad y soberbia. La versión en inglés es hecha a cargo de Brad Bird, que además es el creador. Y dicen por allí que nadie mejor que su propio creador para darle voz. La versión en español latino está a cargo del actor mexicano Darío Tepié, que además es comediante y actor fundamentalmente, y no está tan vinculado al mundo del doblaje pese a que se ha hecho famoso por esta interpretación dentro del mundillo del doblaje. Sí, discurso inútil. Es bla 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 bla. Hay mucho de eso, ya basta. ¡Qué discurso inútil! Hay mucho de eso, bla 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 bla, así que ya basta. Aquí el sonido está todo el tiempo Pese a que ella dice cosas de forma bastante sincera y cruda, la manera de hablar, el cliché de aquellas personas que detentan poder y que están vinculadas a algunos mundos donde se dan determinados contactos a nivel superficial. Una de las características es que las voces no suenen completamente aplomadas, graves y relajadas. Es uno de los clichés a tener en cuenta. La voz muy ahuecada, muy nasalizada de Miranda Priestly dentro de la producción El Diablo Viste a la Moda, hecha por Patricia Maynew. Perfectamente identificado esa característica porque no es una de las actrices que estén todo el tiempo dando vida dentro del español latino a Meryl Streep. Pero una gran actriz como Meryl Streep también debe cambiar su voz y toda su actitud. Entonces, Edna Moda es un personaje que conecta mucho desde lo emocional con este tipo de personas que hablan de una manera muy estirada y también falsa por momentos. ¿Quieres hacer más voces? Cliquea en los enlaces que te he dejado en la descripción porque hay un montón de detalles de cómo construir la voz de un personaje, cómo imitar fácilmente a uno o a otro. El de Robert es un traje tan bonito que tenía que continuar. Tiene esos arranques muy repentinos donde va con felicidad, pero se le antoja en determinado momento volverse cruda, volverse cruel y bajar toda la atmósfera a bla 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 bla. Hay instantes donde esta voz se masculiniza porque prácticamente todas las versiones dobladas son hechas por hombres. Y no disimula demasiado, no son hombres haciendo todo el tiempo grandes falsetes, sino es lo que les decía desde un principio, la voz es llevada a la máscara y la parte
nasal. Esta parte superior resonando por aquí y haciendo este sonido. Evita dejar toda tu voz aquí en el pecho, aunque hay mínimos instantes donde se va a agravar, pero solo tenerlos muy mínimos y medidos. I'm not abrasive. Wouldn't you agree, darling? I'm not abrasive. Couldn't you agree, darling? Wouldn't you agree, darling? Couldn't you agree, darling? Fíjate las diferentes emociones que maneja. A pesar de que está sonriendo, sabemos perfectamente que es una manera de comunicarle al otro: tienes que estar de acuerdo conmigo. Lo que yo te estoy diciendo es correcto. Yo soy una experta de la moda y tú simplemente eres nadie. En la versión en inglés, que está a cargo del señor Bird, lo interpreta magistralmente y da la pauta para Darío Tepié para que se pegue a ese personaje con esa característica de voz. Es un hombre jugando a ser un personaje que contradictoriamente se dedica excesivamente al mundo de la moda, a todo lo femenino, pero que guarda mucha relación con aspectos masculinos en la voz. Repasemos la voz de Edna: soberbia, nasalización, voz colocada en la parte superior de máscara, exageración, movimientos repentinos. No exageres con el raspado. Un sonido que está mayormente por aquí. No quiebres demasiado, no haces esto. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent, deja los comentarios, sugiere para nuevos videos y por supuesto, si te quieres suscribir, no me voy a enojar.